Ok, lo que estábamos diciendo es que vamos a ver los pasos para construir una distribución de frecuencia tipo 2, una distribución con clase que la utilizamos para datos cuantitativos continuos o para datos discretos, pero cuyo rango es mayor de 10. Entonces, cuando tenemos una distribución de frecuencia, tenemos datos con esta característica, el primer paso es calcular el rango de la variable, que es el valor mayor que se observe menos el valor menor. Eso me va a dar el rango. Y luego vamos a determinar el intervalo de la clase, es decir, la anchura que va a tener cada clase. Y eso lo vamos a hacer dividiendo el rango de la variable entre el número de clases. El número de clases se consigue con esta fórmula que fue propuesta por Sturge. Esa es decir, el rango de la variable entre 1 más 3.322 por el logaritmo de n. Le decía que hay un error que cometen algunos estudiantes y es que primero suman y luego multiplican y eso no debe ser, por eso lo hemos puesto separado entre ellos. Esta fórmula de 1 más 3.322 por el logaritmo de n la vamos a utilizar cuando no se da el número de clases. Pero si en un ejercicio le dice que haga una distribución con 10 clases, por ejemplo, entonces no hay que utilizar esta fórmula, sino que sencillamente sustituimos el número de clases por 10. De igual forma, esta fórmula se va a utilizar si no se da el intervalo de la clase, porque si le dicen que organiza la distribución en un intervalo de tanto, bueno, entonces no hay que calcular. Y bueno, el tercer paso es determinar los límites de cada clase. ¿Cómo se van a determinar los límites de cada clase? Iniciamos con el dato menor y le vamos sumando el intervalo. Tanto el límite inferior de la primera clase como el intervalo se sugiere, no es que tiene que ser, se sugiere que sea un múltiplo de 5. ¿Qué quiere decir con esto? Que si yo tengo un conjunto de datos, que el dato menor es 22, a lo mejor yo empiece de 20 a 25 y no empiece en 22. Pero eso lo va a determinar las características de los datos. Y luego que establecemos los límites, lo que vamos a hacer es el conteo. Veamos un ejemplo. Aquí tenemos las edades de un grupo de 40 personas que asistieron al estreno de una película. Cuando observamos el dato mayor que se observa en todos estos datos que están aquí es el 50. Y el dato menor, el más pequeño que se observa en todos estos datos es el 20. Por lo tanto, el rango de la variable sería 50 menos 20, que es igual a 30. Para encontrar el intervalo, utilizamos la fórmula, ya que no se ha especificado ni el ancho de la clase, ni el número de clase, entonces tenemos que buscar el intervalo. ¿A qué va a ser igual? Al rango de la variable entre 1 más 3.322 por el logaritmo de n. Hemos dicho que n es la cantidad de datos. En este caso serían 40, logaritmo de 40, porque es esto que está aquí. Entonces, sustituyendo, tendríamos 30 entre 1 más 3.22 por el logaritmo de 40. 30 entre 1 más 3.22 por 1.66, que es el logaritmo 6021, perdón. 1 más 3.322 por 1.6021, que es el logaritmo de 40. Al multiplicar esto sería 30 entre 1 más 5.32 y al dividir 30 entre 6.32 nos da 4.75 y lo llevamos a 5 porque el intervalo, si estamos trabajando con datos enteros, no va a ser un número fraccionario, entonces lo llevamos a el entero siguiente. Entonces ahora nos vamos al tercer paso, que es establecer los límites. Para establecer los límites de la clase, lo que vamos a hacer es que vamos a empezar con el dato menor y le vamos a sumar el intervalo. Por ejemplo, el dato menor que observamos es 20, le sumamos 5, iría de 20 a 25. Es decir, ¿pero qué pasa? Que este está incluido, entonces si yo cuento 20, 21, 22, 23 y 24, llegaría a los 5. Estos son límites que se le llaman excluyentes. Excluyentes porque
no estoy, yo pude haberlo hecho de 20 a 25, es decir, los datos, el límite inferior está en una sola clase, son excluyentes. Aquí está de 20 a 24 y empieza de 25 a 29. Yo pude haberlo hecho, se pudo haber hecho de 20 a 25 sin ningún problema, de 25 a 30, de 30 a 35, pudo haberse hecho así. Pero hay que tener cuidado porque si aparece un 25, entonces no debe ir en esa primera clase, sino ir en la segunda. Entonces, una vez que yo establezco los límites de la clase, entonces empieza el proceso de contar. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos los datos aquí y vamos a encasillar cada uno de estos datos, en donde cae. Por ejemplo, el 21, ¿dónde va? ¿Dónde iría el 21? En la clase entre 20 y 24. 20 y 24. Ahí va uno. ¿Y el 40? 40, 44. En la clase 40 y 44. El 22 iría en la primera, ¿cierto? Y el 26 iría en la segunda. Y el 24 en la primera. Y el 21 también en la primera. Y el 20 también en la primera. El 22 por igual. El 33 y el 33. En la tercera. Ahí, ¿verdad? Y el 31. En la tercera. Y el 22, ahora vamos aquí, la segunda columna, el 22. En la primera. Y el 24 también, ¿verdad? Sí. Y ahora el 29, ¿dónde iría? En la segunda. En la segunda. Y el 28 por igual. El 23 en la primera. El 39 en la cuarta. El 35 también. En la cuarta. Y el 20 en la primera. En la primera. y el 43 En la quinta. En la última. La quinta, sí. y el 38 en la cuarta. Los otros 20 datos son estos que están aquí. Y entonces el proceso es el mismo. El 26 iría ¿a dónde? En la segunda. 26 nueva vez en la segunda. 50 que iría en la última. El 35 que iría en la cuarta. Y así vamos a ir colocando en cada clase el valor según se corresponde. Y al final tenemos que la frecuencia es 13, que va de 20 a 24, de 25 a 29, es decir, que hay 13 personas de las que asistieron al estreno de la película que tienen edad entre 20 y 24. 9 personas de las que asistieron al estreno de la película que van de 25 a 29 y así sucesivamente. Cuando calculamos el porcentaje ya sabemos que es dividir 13, en este caso, entre 40 por 100. 9 entre 40 por 100 y tenemos. Entonces, ¿qué significaría este 32.5? A ver, ¿qué me dice que significaría este 32.5? Por ciento de la edad de las personas que asistieron al estreno de la película. Podríamos decir que el 32.5% de los que asistieron a la película tienen edad entre 20 y 24. Y este 22 lo que significa es que el 22.5% de los que asistieron al estreno de la película, pues tienen entre 25 y 29. Y así para cada uno de ellos. Y luego está la frecuencia acumulada, que es sencillo. La frecuencia acumulada lo que hacemos es que vamos sumando. La primera se queda igual y luego sumamos 13 más 9, 22. 22 más 5, 27. 27 más 5, 32. 32 más 4, 36. 36 más 4, 40. Y la frecuencia acumulada hacemos lo mismo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Es la interpretación. Por ejemplo, este 22 viene de sumar este 13 y esto 9. Entonces ese 22 lo que significa es que hay 22 personas de los que asistieron al estreno que tienen edad entre 20 y 29. Este 32, por ejemplo, significa que hay 32 personas que tienen edad entre 20 y 39.
También puedo decir entre 20 y menos de 40. Y lo mismo con el porcentaje acumulado. Por ejemplo, este 80 lo que significa es que el 80% de las personas que asistieron al estreno de la película tiene edad comprendida entre 20 y 39 años. Que puedo decir también que el 80% de los que asistieron al estreno de la película tienen menos de 40 años. O decir que el 80% de los que asistieron al estreno de la película tienen edad entre 20 y menos de 40 años. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que diríamos, lo que significa la frecuencia acumulada. Por ejemplo, cuando le dice interprete el resultado de la cuarta clase, por ejemplo, ¿qué es lo que vamos a decir? El resultado de la cuarta clase es 12.5. Lo que estamos diciendo es que el 12.5% de las personas que asistieron al estreno tienen edad entre 35 y 39. Interprete el resultado de la frecuencia acumulada de la tercera clase, por ejemplo. Bueno. El 67.5% de los que asistieron al estreno de la película tienen edad entre 20 y 34 años. ¿Está bien? Diríamos que eso es... Dígame. Dígame la pregunta. Dígame la pregunta. Bien. No, maestro, que yo dije que estaba bien. Ok. Muy bien, jóvenes. Entonces, el siguiente tipo de cuadro es de tabulación cruzada, que es el que se utiliza para presentar dos o más, dejar de dos o más variables. Entonces, ahí hay un material, y